La mayoría de ustedes, si no es que todos, saben que hubo un tiempo, un momento en que nuestro Señor Jesucristo, platicando con el apóstol Pedro, le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Ahora bien, esta promesa de nuestro Señor Jesucristo tuvo su cumplimiento el día de la fiesta del Pentecostés, es decir, 10 días después de su ascensión. Él dio unas instrucciones de que se fueran al aposento alto de Jerusalén y que ahí esperaran la promesa del Espíritu Santo. Bueno, en esa ocasión, quienes estaban en el aposento alto formaban un círculo cerrado, que sabían que el Señor Jesucristo era el Mesías esperado, que sabían que era el Hijo de Dios, que había muerto y que había resucitado y que lo había hecho por los pecados del mundo. Pero ese era un conocimiento que tenían un grupo muy selecto, muy reducido. Se puede decir que ellos formaban la semilla de la iglesia. Pero el día del Pentecostés, dice el capítulo 2 de los Hechos, que el apóstol Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo, sale, predica que el Señor Jesucristo era el Mesías y conmueve al auditorio. Habían llegado, dice la Escritura, judíos de diferentes partes de las provincias de Roma, y ese día escucharon a Pedro predicar por primera vez en la historia del mundo que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y dice la Escritura que ese día se convirtieron como ¿cuántos? Como 3,000, y se bautizaron. Bueno, en ese momento Pedro abrió las puertas del reino de los cielos. Ese fue el día del cumplimiento de la promesa. Desde ese día para acá, las puertas del reino de los cielos permanecen abiertas para que todos los que quieran participar de la justicia del reino de Dios lo hagan. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta introducción con la historia de la iglesia? Es que lo interesante es saber en dónde inicia la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia inicia el día del Pentecostés, el día en que Pedro predica y abre las puertas del reino de los cielos. En ese momento empieza o nace la iglesia y empieza su historia. Ahora bien, desde ese tiempo hasta nuestros días han pasado casi 2000 años. Y a través de estos 2000 años, la iglesia ha atravesado por diferentes periodos. Algunos historiadores hacen esta clasificación en 5 etapas. No estoy muy de acuerdo con ello, porque la iglesia reformada tuvo su tiempo y posteriormente se han presentado otros acontecimientos que han marcado un cambio en la historia de la iglesia, como fue la aparición de las iglesias evangélicas, y actualmente estamos viviendo el periodo de la iglesia evangélica contemporánea, a la cual yo llamo la neo-iglesia. Neo-nuevo, la nueva iglesia. Y considero que tal vez la historia de la iglesia no termine con la neo-iglesia. Probablemente dentro de unos 20, 30 años estemos hablando del periodo de la iglesia virtual. Serán otros tiempos, otros modelos, y quizá tengamos que anexar a la historia de la iglesia un nuevo periodo. Pero en este momento considero yo que esos 7 periodos son muy importantes. No quise poner a propósito establecer fechas porque no son precisas, y más adelante ustedes se van a dar cuenta que en términos generales sí podemos decir 100 años, 200 años, 80 y tantos años, pero conforme vayamos haciendo el estudio ustedes se van a poder dar cuenta que, bueno, no son precisos los datos. Ahora bien, vamos a iniciar nuestra reflexión
estudiando el periodo de la Iglesia Apostólica. ¿A qué le llamamos el periodo de la Iglesia Apostólica? Al periodo de tiempo durante el cual los apóstoles realizaron su ministerio, la misión que el Señor Jesucristo les encargó. A ese periodo es que le consideramos el periodo de la Iglesia Apostólica. ¿De cuándo a cuándo se considera este periodo? Bueno, se piensa que pudo haber empezado cerca del año 33, el día que nació la Iglesia, y que con la muerte del apóstol Juan alrededor del año 100 de nuestra era llegó a su fin. ¿Por qué? Pues porque murió el último de los apóstoles. Pero ¿cómo estaba conformada la Iglesia Apostólica? ¿Qué creían nuestros hermanos del primer siglo? La única fuente que tenemos fidedigna para saber cómo vivían y cómo eran los cristianos de este periodo lo encontramos en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo. Ustedes tienen en pantalla un texto que está en Hechos y que dice, ¿cómo dice? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Cornelio era un militar y era un miembro de la iglesia del periodo apostólico. Y dice la escritura que llamó a uno de sus criados, sin que nos diga la escritura cuántos criados tenían Cornelio. También nos dice que llamó a uno de los soldados que estaban bajo su mando, pero tampoco nos dice la escritura cuántos efectivos estaban bajo la autoridad de Cornelio. Pero bueno, eso no es tan difícil saberlo. ¿Por qué? ¿Qué era un centurión en el periodo apostólico? Era un militar que tenía bajo su autoridad un mínimo de 40 efectivos y un máximo de 79. Si se completaban 80, en automático se tenía que nombrar otro centurión, porque el margen era mínimo 40, máximo 79. ¿Y qué hacía un centurión? Un centurión, su campo de trabajo no estaba en el campo de batalla. Los centuriones estaban al servicio de las autoridades civiles en las grandes ciudades. Sobre todo, estaban al servicio de los magistrados encargados de impartir la justicia. Ellos eran los que ejecutaban una orden de aprehensión. Ellos eran los que cuando había un escándalo en determinado lugar de la ciudad, llamaban a sus efectivos y iban a aplacar el escándalo. Ellos eran los que trasladaban a los reos de una ciudad a otra. En el caso de Pablo, apeló al César cuando iba a ser juzgado. ¿Y qué hizo la autoridad de Roma? Lo entregó a un centurión para que lo trasladara a Roma. Entonces, eso hacía un centurión. Ahora bien, si de lo que se trata no es solamente de conocer la historia, sino de aprender algo de la historia, ¿cuál sería el equivalente en nuestros días a un centurión de aquel periodo? Tienen la palabra. ¿Cuál sería en nuestros días el equivalente a lo que era un centurión en el periodo apostólico? Sí, con confianza, hermana, va muy cerquita. Un procurador. Un procurador. No, porque un procurador es un funcionario que no anda con pistolas. Sería como un alto mando del ejército. Un centurión en nuestros días es el equivalente a nuestros altos mandos policíacos. ¿Sí? Es el equivalente a los que actualmente controlan los cuerpos policíacos, pero que son de rangos elevados. Ahora bien, si en el periodo de la Iglesia Apostólica había altos mandos policíacos integrados a la Iglesia, ¿cuántos tenemos en nuestros días
aquí en esta iglesia. La policía celestial. Hay un Bueno. ministerio que se llama Policía Celestial. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues entonces lo interesante es saber qué podemos hacer nosotros para que en nuestras iglesias del periodo que estamos viviendo, pues no nos quedemos atrás con respecto a cómo era el conjunto de cristianos del periodo de la iglesia apostólica, ¿verdad? Recibí hace unos días por Hotmail un boletín en donde me informan cómo la policía en Colombia se está organizando de tal manera que, bueno, están buscando la dirección de Dios los altos jefes, no los de abajo, los de arriba, y que son cristianos, se están uniendo porque saben que los problemas de violencia que tiene el país son grandes, y a pesar de que se firmó la paz con la guerrilla, esta no garantiza nada, y un grupo de altos jefes policíacos colombianos están uniéndose en oración para poder atender de mejor forma su trabajo. Dice en Hechos 17:4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, No pocas. no pocas. O sea, que en la iglesia apostólica no solamente había altos mandos policíacos, sino que también había personas de la alta sociedad, ¿verdad? Esto no coincide mucho con la imagen tradicional que se tiene, que la iglesia apostólica era una iglesia de gente pobre, pordioseros, ahí, enfermos, limosneros, que había que andarles vendiendo las cosas para comprarles algo. Esa idea no tiene respaldo en las Sagradas Escrituras, porque lo que estamos viendo aquí es que, bueno, pues había gente de la alta sociedad. Y ya no les pregunto en nuestros días quiénes serían el equivalente a las nobles del periodo apostólico. ¿Quiénes levantan la mano? Bueno, dicen que Paloma, la esposa de nuestro presidente, sería el equivalente de las nobles del periodo de la Edad Media. Bueno, hay un texto aquí que está en Romanos y que dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Juan. Esta carta a los romanos, Pablo la escribió estando en Corinto. Y Corinto era una ciudad muy importante, era una ciudad cosmopolita, superaba en población y en economía a la propia Atenas, que era la capital de la provincia. Y desde ese lugar, Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice que les manda saludo Gallo y Erasto. Y de Gallo dice: tiene una casa tan grandota que no solamente me da hospedaje a mí, sino que también aquí se congrega la iglesia. O sea que Gallo le da dinero, ¿verdad? Y luego viene algo sorprendente, dice: y os saluda Erasto, el tesorero de la ciudad. Ajá. ¿Cómo le llamaríamos a Erasto en nuestros días aquí en Querétaro? ¿Qué puesto sería? ¿Cuál es el equivalente? Algo así como el secretario de Finanzas, ¿no? El de egresos, el de Hacienda. Bueno, pues este era Erasto, un alto funcionario del gobierno imperial, y además dice la escritura que era cristiano. Quiero pensar que el testimonio de Erasto entre sus compañeros de trabajo seguramente debe de haber sido bueno. No me quiero imaginar aquellos días en que el emperador le decía, o el prefecto de la ciudad: hazme las cuentas porque mañana tengo un informe al Senado, y Erasto con su abaco ahí, llegar a su casa bien cansado de que no le salían las cuentas.
Y la esposa lo recibe y le dice, no me